Aquí presente viendo esos tamales y también pensando en el tema de las jornadas, porque en esta época del año muchas personas desean salir de vacaciones, pasar tiempo con su familia, disfrutar de los feriados que se vienen. Y los empleadores lo que necesitan es que alguien cubra estas largas jornadas que precisan precisamente por el tema de las altas ventas y el movimiento económico. La abogada Benigna Baltodano está con nosotros para apoyarnos con este tema y para responder sus preguntas a través del Facebook. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Maricris. Muchas gracias nuevamente por la invitación aquí en esta casa tan hermosa de Giros. Y un saludo a todos los televidentes y a las personas que nos escuchen o nos van a ver más adelante. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué factores marcan la diferencia entre un ajuste navideño de jornada y un día que legalmente tiene que ser feriado? Bueno, son dos cosas diferentes, empezando por ahí. Lo que son jornadas laborales se van a regular por lo que dice el código y lo que ya está explícitamente dicho en la ley es el disfrute de los feriados obligatorios, entonces no las podemos mezclar. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en estas fechas navideñas o estamos en alguna actividad Día de la Madre, lo que ustedes se imaginen, posiblemente el empleador le diga al trabajador que trabaje más horas o que van a cambiar la jornada por alguna situación. Entonces, sí tiene que haber claridad entre lo que significa el feriado obligatorio y otra cosa es si yo voy a cambiar la jornada. Entonces, pensemos primero que nada en el cambio de jornada. Por ejemplo, en las tiendas, que se extienden ahora muchísimo las jornadas porque hay más gente y abren más tiempo. Entonces, este cambio en el horario, ¿cómo se tiene que dar de una manera legal? Ok. De una manera legal sería obviamente hablando con los empleados, diciéndoles con anticipación que con las fechas que se vienen eso va a recurrir que tengan más tiempo de trabajo. Muchas veces lo que hacen algunos empleadores en el tema de comercio, de tiendas, lugares que venden comida, etcétera, es contratar personal específico para esa temporada. Porque si lo que hacen es extender lo que es la jornada laboral, pues van a extender también el tema de pagos, horas extras a sus empleados y también desgastarlos. Entonces la idea es más bien que tengan por ahí un desarrollo, digamos, anticipado de si somos tiendas, si somos un centro comercial o algo así, pues ver si tenemos que contratar tal vez personal para esa temporada. A veces uno dice, uy, es que nadie hace el trabajo como tal persona, entonces uno lo que quiere es que esa persona siga haciendo el trabajo y lo recarga. Entonces, ¿qué elementos deberían de revisarse antes de que el empleado acepte este cambio para no quedar en una desventaja? Tres cosas: la jornada, el pago y obviamente que tenga su día de descanso. Es decir, la jornada no puede pasar más de 48 horas. Inclusive la ley habla de jornadas, por ejemplo, acumulativas de 10 horas, si es una jornada diurna, por ejemplo, mixta de 8 horas y si son empleados de confianza, 12 horas. Después de eso, son horas extras. Pero si pasan de las 48 horas ya estamos en contra de lo que dice la ley. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que cumplir esas 48 horas laborales. Entonces, resuelto este tema, veamos en los escenarios en donde se solicita, por ejemplo, reducir o ampliar las horas durante la temporada, ¿qué tipo de acuerdos podrían tener las partes para que sea legal? Ok, varios. Digamos, en estas épocas muchas empresas lo que hacen es cerrar una fecha determinada y mandan a todos sus empleados a vacaciones. Puede ser que esa sea una opción para ese empleado. Otra opción puede ser que el empleado negocie con el patrono hacer un cambio con algunos compañeros de trabajo, obviamente si están de acuerdo, ¿verdad? Que usted me cubre, yo lo cubro y entonces tratamos de no salirnos de las horas que la ley nos indica. Si se van a extender obviamente las horas en horas extras, tienen que llevar un control exacto, porque tampoco no le vas a pagar a esa persona o vas a disfrazar la temporada alta sin pagarle a la persona lo que le corresponde después de las 48 horas semanales, ¿verdad? ¿Qué pasa si el horario propuesto afecta la dinámica familiar? Como que la gente diga, ay, no voy a poder entonces ir a la cena de Navidad, de Año Nuevo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se resuelve? Bueno, si ya el empleado sabe de antemano que todos los años es así, pues tienen que ir buscando medidas anticipadas para poder resolverlo. Si es algo imprevisto y algo que generó un cambio así de la nada y ya el patrono lo sabía, pero aún así no quiso estipular nada antes,
La misma persona que está trabajando podría sentirse, bueno, que se le están irrespetando sus derechos, que el empleador sabía y tenía conciencia de eso, y hasta se podría generar una renuncia con responsabilidad para el patrón. Entonces, siempre hay que tener esto, digamos, muy bien diseñado antes de entrar a pedirle un cambio que va a afectar al empleado. Licenciada, pensando en que la negociación incluya que el trabajador labore en alguno de los días feriados, ¿cómo debería de ser el pago para que no existan confusiones o reclamos tal vez sin fundamento? Bueno, lo primero es que lleven un control del día que está trabajando. Por ejemplo, un 25 de diciembre, un 1 de enero. Sabemos que eso, la ley lo tiene como un pago obligatorio, es decir, si a mí me toca trabajar un 25, ese pago va a ser doble. Si yo ese mismo 25, después de mis 8 horas, por decir algo, laboré y me toca hacer 9, 10, o sea, 2 horas más, ese pago también entra como extra doble. Entonces, el empleado y tanto el patrono tienen que tener claro los números y ojalá dejarlo todo por escrito. Entonces, pensemos en un escenario como que una persona trabaje un 25, por ejemplo, ese día tendrían que pagárselo ¿de qué manera? Doble. Doble. ¿Y si hace horas extras el 25? Doble. El doble del doble. Horas, ajá, el doble del doble. Ah, entonces exacto. Para que lo tomen en cuenta, que no está tan terrible. No, pero digamos ahí lo único es que tal vez no va a compartir con su familia, Eso sí. etcétera. A mí me pasó algo cuando yo tenía 17 años. Yo llegué a una tienda, estábamos 24, era un centro comercial y recuerdo que salíamos a las 7 de la noche. Yo ya quería irme para mi casa. A la cena. A la cena de Navidad. Y llegó el patrón y dice, bueno, se van a las 6 de la tarde. Se van a quedar hasta las 9 porque el centro comercial dice que va a abrir hasta las 9. Todos nos quedamos así, yo con 17 años, ¿verdad? Todos nos quedamos así y yo dije, no, sin saber nada de leyes, a mí simplemente se me explotó algo por dentro y yo dije, no, yo no me voy a quedar y me voy. Y me fui en ese momento. Ahora, digamos, no todas las personas podrían hacer eso, tal vez yo era muy joven, sí. Pero eso que te comento sucede mucho en tiendas y sucede mucho en patronos que no planifican y que saben que van a quedarse hasta más tarde y de pronto llegan con esa sorpresa. Entonces, bueno, si yo hubiera sabido esto, tal vez yo le hubiera dicho al patrono, bueno, usted está incumpliendo con mi contrato, usted no puede hacer esto, yo voy a renunciar y usted va con responsabilidad patronal. Pensando entonces en ese escenario que a usted le pasó, si un trabajador recibe así un cambio de horario unilateral en el momento con el cual no está de acuerdo, ¿cuáles son los pasos prácticos que debería de seguir para poder corregir esta situación? Lo primero es conversar con el patrón, dejar todo por escrito, es más, mandar algo por escrito diciendo que está inconforme con esa situación, tratar de llegar a un arreglo con ese patrono, ya sea que reconozca o que se cambie algo, o ir al Ministerio de Trabajo y tratar de llegar a una conciliación, porque el conflicto va a existir, lamentablemente. Dice Allen, si las horas extras se pagan con tiempo libre de descanso, o sea, como que se haga un intercambio, ¿se puede? Vean, todo es negociable, pero la ley no lo dice así, o sea, usted tiene que cobrar sus horas extras. Hay patronos y hay empleados que aceptan perfectamente eso porque les funciona, porque les va a servir para hacer alguna gestión, pero la ley no lo dice así, hay que pagarles. Las empresas que tienen un flujo tremendo en esta época de diciembre con una necesidad de operativa grande, ¿cómo pueden hacer para poder proteger la jornada, pero al mismo tiempo poder cubrir la necesidad que tienen irrefutable de que haya gente trabajando en la empresa? Bueno, esa es una pregunta que las empresas grandes ya tienen la respuesta y es buscar personal de temporada. Es decir, ya ellos saben que son grandes, que van a tener que dar servicio muchísimas horas y no van a hacer horarios extenuantes y mucho más costosos para los trabajadores que ya son, digamos, ordinarios, que ya están ahí siempre, sino que lo que hacen es, digamos, sacar una partida presupuestaria para trabajadores de temporada para que cumplan un rol específico. ¿Y cuánto es el máximo de horas extra que un empleador le puede pedir a un trabajador en el lapso de una semana, por ejemplo? Bueno, el máximo siempre van a ser 48 horas. En temas, la ley lo que dice es que para trabajadores de confianza, entre horas ordinarias, o sea, sus horas de trabajo y extras, máximo 12 horas. En jornada normal, digamos, diurna, 10 horas. Eso por día. Por día. Y en jornadas mixtas, es decir, parte día, parte de las horas de la noche, 8 horas. Entonces, ese es el máximo. No pueden pasar más de 48 horas. Todo lo que pase después de 48 horas son horas extras. Cuando se logra un acuerdo que sea por escrito, ¿en qué debería de fijarse
el empleado y el empleador para que sea justo? Bueno, detalles. Por ejemplo, que se estipule la fecha exacta, es decir, de qué fecha inicio a qué fecha termino. ¿Cómo se van a pagar esos montos? Es decir, ¿qué me va a incluir esos tiempos? Además, que no haya por ahí una cláusula que diga que yo renuncio a mis derechos de horas extras, porque por ahí hay varios documentos que a los muchachos se les pone como usted renuncia a sus horas extras. Eso es irrenunciable, según el artículo 11 del Código de Trabajo. Entonces, que no digan ese tipo de cositas y obviamente que esté todo por escrito. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar, especialmente a los empleadores, para que se planifiquen con anticipación y evitar enredos como el que le pasó a usted cuando tenía 17? Lo primero, planificar con tiempo. Vamos a ver, ya usted sabe qué giro de negocio tiene, ya usted sabe qué es lo que vende, qué servicios da, entonces sería irrisorio, por decirlo así, sería raro que un empleador de la nada, un 24, un 25 o un 1 de enero, salga con estas sorpresas. ¿Por qué? Porque todos deben planificar, o sea, todos deben tener una planificación antes de llegar a estas épocas para saber si van a mandar a sus empleados de vacaciones o si van a contratar personal por temporada o si van a negociar un cambio entre los mismos compañeros, yo te cubro, vos me cubrís, etcétera, y también tener el presupuesto para cubrir todo eso. Porque no es culpa de los trabajadores, obviamente, que se venda más o que se venda menos. En realidad ellos están haciendo su trabajo. Entonces, el patrón es el que tiene que anticiparse a estos cambios y tenerlo listo para las fechas. Pensando en estas fechas que se vienen, ¿verdad? 3 feriados, quedan todavía, bueno, 2 y el del 1 de enero, que ya sería el próximo año. Pensando en estos feriados que se vienen, ¿qué tanta anticipación deberían de tener los patronos para decirle, usted va a trabajar el día feriado? Bueno, eso, qué buena pregunta, porque hay muchos patronos y también trabajadores que ya conocen a sus patronos. Entonces, todo va a depender de qué con tanto tiempo le vaya a avisar. Lo recomendable es por lo menos que les avisen 15 días antes de cómo va a estar el asunto en esas agendas. Muchas veces los patronos dicen, bueno, es que hubo un cambio de circunstancias, yo sé que usted tenía esta programación de trabajo, entonces te tengo que avisar así de la nada un día para otro. Será el trabajador el que decida hacerlo o no, porque está en su derecho de trabajarlo o no. Y no se le puede después, digamos, perseguir o hacerle algún tipo de acto ahí malicioso porque no quiso trabajar. Entonces, el trabajador no está obligado a trabajar en un día feriado, en realidad. No. ¿Y qué pasa con los empleados de confianza? Porque ya hay tantos empleados de confianza últimamente. Todos somos empleados de confianza. ¿Por qué tanto empleado de confianza? ¿Cuál sería la desventaja? Básicamente, aquí, bueno, esto es importante. Los empleados de confianza rigen y cubren algo específico en la empresa, es decir, no tienen un horario determinado, no tienen una supervisión y tienen algunas características que otro tipo de colaboradores no. ¿Es como una jefatura? No podría ser una jefatura, podría ser, por ejemplo, personas, agentes de ventas que no tienen una supervisión todo el tiempo porque andan, digamos, de diferentes lados, entonces sus horarios son diferentes, entonces no tiene que ser per se una jefatura, pero se le tiene que especificar si él está dentro de ese rubro de empleados de confianza y obviamente los salarios son diferentes y otro factor también, digamos, que se tiene que tomar en cuenta sobre ese puesto. Por ejemplo, los empleados de confianza tienen esa libertad de entrar, salir, no tienen supervisión, pero tienen un máximo de 12 horas entre sus horas ordinarias y sus horas extras. Más de eso por día no. Cuando un empleado es de confianza, ¿cómo se pagan las horas extra? Igual, digamos, si es un día normal, ordinario, hora extra normal. Si es un día feriado, pues obviamente se paga lo que es el doble, entonces es lo mismo. Es lo mismo. No hay diferencia. No hay diferencia porque, digamos, se aplica la ley igual. ¿Cuándo podría haber una diferencia? Por ejemplo, que usted dentro de esas jornadas, usted esté trabajando horas que ya se tornan en jornada nocturna. Ok. Entonces ahí se incrementa la hora porque es mucho más costosa la hora nocturna que la hora diurna y mixta. Vamos a ver, si usted, voy a poner un ejemplo rápido, que la hora ordinaria 2.000, que la hora con extra 4.000 y la hora nocturna 6.000. Así de diferentes. Muy bien. Bastante alta, diferencia. Bastante alta. Muchísimas gracias. Muy amable, Belinda. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme.